¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte nuevamente de esta entrevista a fondo. Hoy con un diputado del distrito al cual está incorporado Viña del Mar, Valparaíso, Concón y todo lo que es la provincia de San Antonio. Me refiero al diputado de C, Víctor Torres. ¿Cómo está, diputado? Un gusto tenerlo acá nuevamente. Muy bien, Bernardo. Muchas gracias por la invitación y poder conversar con toda la gente que nos ve a través de Quinta Visión en la región. Doctor, porque usted es médico, ¿no es cierto? Y siempre es bueno poder recalcar esto porque ya vamos a hablar de temas que tienen que ver específicamente con asuntos de la salud. ¿Usted recibe viático? A ver, la verdad es que todos los parlamentarios hoy día, y es algo que hemos pedido se pueda revisar, tenemos gastos operacionales o asignados gastos operacionales, que es una cifra, digamos, total para poder llevar adelante la función parlamentaria, indistintamente de la dieta que uno recibe como remuneración. Y frente a eso hay un ítem de gastos que son gastos no rendibles, que se ha denominado viático, que uno finalmente termina de alguna forma u otra utilizando en la labor propia parlamentaria, más que en alojamientos, en el caso sobre todo de quienes vivimos en la región. Por lo tanto, lo que hemos requerido es que se pueda normalizar esa situación de tal manera de que todos los gastos terminen siendo gastos rendibles y eliminar la figura del viático, que no tiene ningún sentido, por lo menos para varios parlamentarios, digamos, sobre todo los de la zona, etcétera. Y que podamos entonces normalizar esa situación, porque finalmente queda una imagen de que aquí hay mal uso de dineros públicos cuando finalmente no es así, sino que tenemos en el pool, digamos, de gastos operacionales totales, que es algo que está fijado por la comisión, por una comisión externa al Congreso, que es la Comisión de Asignaciones Parlamentarias, y que finalmente termina enredando todo a la luz pública. Por lo tanto, yo, de hecho, ya he planteado en la Secretaría General que personalmente voy a renunciar a esa figura y voy a rendir, digamos, de manera específica cada uno de los gastos del fondo total que significan los gastos operacionales. Ahora, diputado, este es un tema técnico, ¿no es cierto? Y hay que entenderlo porque, claro, aquí surge la situación a través de un reportaje que se hace, pero esto no es un tema de hoy, sino que este es un tema que viene desde años. Entonces, ¿qué le parece que esta situación se dé ahora cuando es un asunto que ya viene de bastantes años? Mira, Bernardo, yo debo ser sincero, yo creo que el Congreso ha ido poco a poco perfeccionando el sistema de control de gasto interno. Recuerda que hubo mucha polémica sobre los arriendos de sede, sobre las triangulaciones que existieron en algunos casos, en algún momento de boletas que daban algunos y se traspasaba de un lado a otro. Había todo un enredo que progresivamente se ha ido mejorando al hacer mucho más estricto el control de los gastos que tenemos, pero también al crear esta figura de la Comisión de Asignaciones, que es una figura externa que establece cuánto es lo que requiere el ejercicio parlamentario según el distrito que tú tengas para poder gastar. Perdón, es una buena situación a aclarar. ¿No le corresponde a todos los diputados la misma cantidad de este tipo de gastos o tiene que ver, como bien usted lo dice, con el distrito, la situación geográfica en la cual le representa? Hasta el 10 de marzo del año en curso, del año 2018, todos los parlamentarios de Chile teníamos el mismo fondo que se llama gastos operacionales, que es para los arriendos de la sede, que es para el pago de la luz, del agua de la sede, el funcionamiento, etcétera, benzina, todo lo que significa, digamos, el costo que tiene la labor parlamentaria. Y esto es porque, a diferencia de los ministerios que institucionalmente financian esto, porque los ministros tienen auto con benzina, con viático, lo mismo, pero lo rinde la institución, no el ministro, por lo tanto no es una cosa que se personalice. Entonces, hasta el 10 de marzo eran todos iguales. Y del 11 de marzo el mismo Comité de Asignaciones estableció una fórmula diferenciada, dependiendo del distrito, dependiendo de la extensión del mismo, y hace cálculos que hacen que los gastos en general operacionales sean diferenciados por esa vía. Ahora, en el ítem de viático, que son gastos no rendibles, insisto, eso se disminuyó, porque era mucho mayor, más abultaba en algún momento la cifra, y a propósito de todos estos problemas que se han ido dando, se fue disminuyendo. Y la tendencia es que este ítem, dentro del gasto total, termine yendo, o la tendencia es que termine yendo a la eliminación total, de tal forma que todos los gastos tengan una rendición específica de en qué se utilizó. Muchos de nosotros incluso colocamos más plata de nuestro propio, digamos, dieta para poder llevar a cabo la función parlamentaria. Entonces, el tema, a mi juicio, fundamental es cómo nosotros modificamos el sistema de rendición y cómo además la evaluación que se hace sobre la labor nuestra en esta materia tiene más bien que ver con
si se utiliza bien o mal los fondos. Porque al final de cuentas, mira, si yo tengo un ministro que tiene que viajar, si hay, no sé, una función parlamentaria en el extranjero, todo eso requiere obviamente también que la existencia de un viático, que uno podrá revisar si es suficiente, si es mucho o poco, pero tiene que existir el instrumento. El punto es que uno tiene que evaluar si este instrumento está bien o mal utilizado. Yo iría más bien en esa línea. Perfecto. Sin duda, porque el tema del viático existe tanto en la empresa pública como en la empresa privada. Claro. Exactamente. Lo que pasa es, como bien dice usted, con este tema de que hoy se juzga mucho más allá y recae justo en el tema del Congreso, los diputados, que últimamente sabemos las situaciones que se han estado dando. Ahora, en ese aspecto... Pero el Congreso ha avanzado. No, se ha avanzado, por eso digo... En harta materia, yo sé que todavía falta, y es un esfuerzo que tenemos que hacer en los próximos años, por lo que yo decía, ojalá todo se transforme en gastos rendibles, etcétera, pero el Congreso ha avanzado en ese sentido de poder regularizar. Hoy día es mucho más estricto que antes, o sea, hay una regulación en los pasajes aéreos en el caso de los diputados de regiones. Antes la cuestión era bastante más libre y eso obviamente se prestó para abusos. Y por esa misma razón se ha hecho mucho más restrictivo año a año y yo espero que se termine normalizando, obviamente, lo antes posible todo este tema, digamos, de los gastos operacionales. Lo otro es que colocarse de acuerdo en las declaraciones de diputados, porque un colega suyo que diga que, ¿no es cierto?, él no va a ir a un hostal, es como que de repente complica más la situación y eso es lo que vende, a la larga, informativamente, eso es lo que vende ese tipo de declaraciones. Claro, mire, yo siempre prefiero dar la explicación técnica de una cuestión técnica y no darle una connotación valórica o moral, porque al final de cuentas, no sé, pues nadie puede decir yo me alojo en tal parte y por eso estoy asociado, digamos, a un acto de dignidad o no, etcétera. ¿No? Yo creo que ahí, no sé, hubiese respondido de otra manera. Para terminar con este tema y ya cerrar esta situación de los viáticos, surge, ¿no es cierto?, esto, y nuevamente he escuchado parlamentarios planteando de que esto tiene que ver porque el Congreso está en Valparaíso y el Congreso no está en Santiago, que si estuviera en Santiago, ¿no es cierto?, serían menos los gastos por lo que significa mantenerlo acá, serían menos los gastos por lo que significan los viajes. ¿Qué le parece a usted que nuevamente se utilice esta situación por parte de algunos parlamentarios para plantear que el Congreso debe funcionar en Santiago? Yo creo que es un poquito abusivo. Y un poquito abusivo porque la gran mayoría de los parlamentarios somos de regiones. Por lo tanto, el gasto al trasladar el Congreso a Santiago, a mi juicio, aumenta, sobre todo el costo inicial del traslado. Hoy día el edificio en Santiago no tiene condiciones, por ejemplo, para albergar oficinas de los parlamentarios, como sí lo tiene la sede en Valparaíso. ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Construir una torre de oficinas? ¿Arrendar oficinas también en Santiago? No hay estacionamiento siquiera. Hoy día el mismo alcalde de Santiago, el estacionamiento pequeño que hay, donde no caben los vehículos de todos los parlamentarios, senadores y diputados, quiere hacer ahí una plaza. Por lo tanto, ni siquiera tenemos la certeza de que ese estacionamiento siga. O sea, hay una serie de elementos que obviamente, a mi juicio, significan un mayor, digamos, costo para el Estado en el traslado de estas funciones que el Estado de Chile no está en condiciones de poder solventar. Por lo tanto, lo que yo haría es mucho más estricto el control de los gastos. Obviamente ya hemos llegado a un límite de los gastos que yo creo que se ha sincerado mucho más con este cambio que hizo el Consejo de Asignaciones, y en materia de rendición ir avanzando en transparencia. Insisto, yo creo que eso ha ido mejorando, pero llegar a un punto que sea mucho mejor y evitar estas polémicas como las que hemos visto. Hay que transparentarlo. Incluso escuché por ahí un diputado del Frente Amplio, no me acuerdo de cuál de los movimientos que lo componen, que decía de que diferente sería si Valparaíso tuviera aeropuerto. Entonces ya cuando uno empieza a escuchar ese tipo de cosas, lo insisto, yo creo que también pasa muchas veces por estos diputados, no todos, pero por estos personajes que comienzan a lanzar declaraciones para la tribuna y que al final, en vez de ayudar a mejorar la situación y de hacerlo más transparente, ¿no es cierto?, enlodan más lo que está pasando. Eso pasa con harta frecuencia en la actividad política y yo creo que lo mejor es hablarle con sinceridad a la gente, explicar que hay cosas que son necesarias, que no son abusivas y que seamos más claros en combatir a aquellos que abusan de este tipo de situaciones. Por eso yo te decía recién, más que ir a criticar el instrumento, hay que ir a criticar a quien abuse de ese instrumento. Y para eso el Congreso debe tener la herramienta interna, ¿no es cierto?, para fiscalizar y resguardar. Y eso ha ido avanzando, pero todavía es insuficiente. Usted como médico, diputado Víctor Torres, es bueno conversarlo porque en los últimos días supimos de algunas cifras que son preocupantes. Nuestro país es el único en el continente en que avanzó la cantidad de enfermos, ¿no es cierto?, por SIDA, VIH.
Y se buscan las explicaciones, qué es lo que está pasando, por qué está ocurriendo, principalmente en un segmento de población joven. ¿Qué le parece a usted esta situación? ¿Qué está pasando? Mire, hemos tenido harta preocupación en la Comisión de Salud para poder ver qué es lo que ocurre en Chile. Efectivamente, hace algunos años ha ido aumentando de manera exponencial los contagios de VIH y, como tú muy bien explicas, contagios de VIH en segmentos de la población bastante más jóvenes. Yo creo que esto está asociado a dos cosas. Primero, una sensación de seguridad que se ha ido generando producto de los avances mismos de la medicina. Hoy día existe un tratamiento que lo que hace es hacer crónica esta enfermedad. Recuerda tú que antes el SIDA era mortal. Exacto. Tú tenías un contagio por VIH, esto evolucionaba a SIDA y finalmente terminabas muriendo por la inmunodeficiencia y alguna enfermedad asociada que el organismo no era capaz de poder resolver. Entonces, hoy día hay medicamentos que hacen que esta enfermedad sea crónica y controlada, ¿ya? Y por otro lado, la falta, a mi juicio, de una política de concientización en la ciudadanía, precisamente como se hizo en algún momento cuando no teníamos una cura para el SIDA. Hoy día no veo yo un ministerio que esté completamente comprometido, y se lo hemos dicho muchas veces al ministro, ¿ya?, con educación y prevención en materia de sexualidad en general y particularmente en materia de VIH. Ahora, yo creo que esta es una deficiencia igual instaurada en el Ministerio en términos estructurales. Sin embargo, hoy día, además de lo estructural que hay, o sea, una cosa transversal a los gobiernos, he visto menor interés, ¿ya?, particularmente de esta autoridad, en un tema que es tan delicado. Nosotros le hicimos una crítica al ministro porque él no asistió a un foro internacional relevante, sí, digamos, para hacerse cargo de lo que estaba ocurriendo, como en el VIH en el mundo, y particularmente cuál era la cifra en Chile. Recordemos que incluso él dio unas cifras equivocadas en un momento y todo. En las últimas sesiones de la comisión, por lo menos que se vio el tema, el ministro ha dicho que va a hacerse cargo. Hubo una renuncia de la encargada, sí, pues, del VIH hace unos días atrás, que demuestran que efectivamente hay una crisis dentro del ministerio en esta materia. Crisis que yo espero se resuelva, porque este es un tema no de política contingente. Es un tema de Estado. Exactamente, no podemos ponernos en la trinchera, sino que tenemos que ser capaces todos de poder confluir en una manera de hacer las cosas eficientes para que nuestros jóvenes no se contagien de VIH, que puedan tener conductas responsables indistintamente de sus orientaciones sexuales o de sus prácticas sexuales, pero que éstas sean con cuidado, que desde el punto de vista del contagio de VIH y de otras enfermedades. Y por cierto, también estimular el diagnóstico precoz. Eso también puede significar una gran diferencia, ¿no?, entre empezar el tratamiento de manera temprana que cuando ya está en etapas avanzadas. Y eso significa establecer mecanismos de diagnóstico, como el test rápido, por ejemplo, que es una alternativa que se está evaluando y que el ministro dijo se va a implementar, pero hasta el día de hoy no ha ocurrido de manera eficiente. Y obviamente garantizar el acceso a tratamiento a aquellos pacientes que ya están con diagnóstico de VIH, que también ha tenido algunos problemas durante este año. Diputado, yo he escuchado una respuesta y una explicación casi sociológica, porque claro, nosotros somos de una generación, ¿no es cierto?, y llevando a cuenta esta película que se está haciendo sobre la vida de Freddie Mercury, ¿no es cierto?, el líder de Queen, que fue oficialmente el primer músico conocido que se conoció que murió de SIDA. En ese tiempo, y que ahí ya comenzó a tomarse conciencia. Entonces, esta explicación sociológica dice que los que somos de aquella generación conocimos la muerte por el SIDA, entonces eso causó mayor miedo. Hoy día los jóvenes ya no están en esa etapa. Como bien dice usted, ¿no es cierto?, el tratamiento permite mantener, entonces como que se ha perdido el miedo. ¿Usted cree que pasa por eso? Sí, bueno, lo primero que te planteaba precisamente apuntaba a eso, que existe una especie de falsa sensación de seguridad, de que esta ya no es una enfermedad mortal, entonces ya... Pero eso tiene que ver con educación también. Completamente, ¿ya? Porque el acercamiento que tienen los jóvenes hoy día a esta enfermedad, que ya no es el temor a poder contagiarte y morir, ¿ya?, hace que se genere, digamos, un comportamiento que sea mucho más laxo desde el punto de vista de cuidarse respecto de esta enfermedad y también de otras, ¿ya? Porque la medida en que porque son las mismas medidas, digamos, de precaución, el contagio tanto de VIH como de otras enfermedades de transmisión sexual, que obviamente se tendrían que tratar de la misma manera. Entonces, esta sensación de falsa seguridad solo se puede revertir si tenemos una política pública que nos permita poder educar a la población
y generar un cambio de conducta en los jóvenes. Hoy día no podemos digamos, permitir que exista de alguna manera u otra esta laxitud respecto del tema del VIH, porque por muchos medicamentos que hoy día existan para mantener la enfermedad como enfermedad crónica controlada, tenemos que evitar de todas maneras los contagios, y es muy preocupante lo que está ocurriendo obviamente en nuestro país. Hablemos de otro tema también que tiene que ver con la salud del cáncer, ¿no es cierto? Sí. Primera causa de muerte lejos en nuestro país y, bueno, en nuestra región, donde los especialistas señalan que es una población que estamos envejeciendo rápidamente, ¿no es cierto? Y eso también es un factor importante para convertirse en la primera región con mayor cantidad de muertos por este tipo de enfermedad. ¿Qué le parece? ¿Se lanzó un programa especial, tratamiento? ¿Qué le parece? Mire, es muy interesante porque efectivamente el cáncer ha ido avanzando, digamos, como causa de muerte en nuestro país. Ya antiguamente habían otro tipo de enfermedades que eran las que causaban muerte, y los cambios en la misma medicina han generado variaciones en este tipo de enfermedades. Hoy día tenemos, digamos, la principal causa en el cáncer. Entonces, una de las cosas que durante mucho tiempo planteamos en conjunto con la senadora Carolina Goich, que lideró el tema de la Ley Nacional del Cáncer, y varios otros parlamentarios que complementariamente ayudamos en esta cruzada de Carolina. De hecho, tuvimos a principios de año una reunión con el ministro Blumel, tanto el diputado Verdesi como la senadora Goich, quien habla, para poder pedirle al ministerio que pudiera tomar el proyecto que presentó en algún momento Carolina y hacer lo propio, ya que casi todas las cosas, o sea, nosotros no podemos presentar proyectos que irroguen mayor gasto fiscal. Entonces, muchas materias que se requerían tenían que ver con gastos presupuestarios. Entonces, se hizo, digamos, un cuerpo legal que se le entregó al ministerio. Ellos se comprometieron a estudiarlo y a complementarlo respecto de lo que ya habían planteado en la campaña, que era un Plan Nacional de Cáncer, y establecer financiamiento para distintas acciones que tienen que ver con prevención, tienen que ver con pesquisa precoz, tienen que ver con tratamiento, y que implica, digamos, una gran cantidad de recursos públicos. Veamos lo que pasó en la región de Valparaíso. Sí. ¿Ya? El gobierno regional hace un importante aporte para poder ponernos a tiempo, digamos, en tiempo y forma respecto a la necesidad de estos aceleradores lineales y poder construir y constituir un macrocentro, digamos, de perdón, de que no atiende solamente a los pacientes de nuestra región, sino que también de la tercera y cuarta región. Sí, en el caso de Valparaíso, en varias especialidades, igual que Viña, termina transformándose nuestros centros de salud en centros de derivación de macrozonas, ¿no? Y en algunos casos incluso de derivación nacional. Entonces, en este caso del cáncer, como se va a hacer una gran inversión, estamos hablando de 4 aceleradores lineales, los búnkeres respectivos, claro, y ya la transformación de todo un centro de cáncer, obviamente el impacto va a terminar trascendiendo los límites de la región. Pero además esto se va a enmarcar en lo que es la política nacional del cáncer, sí. Y vamos a tener por primera vez en Chile, digamos, recursos que estén asociados a todas estas etapas que te estoy diciendo, de cómo hacemos prevención, cómo hacemos finalmente detección precoz, cómo hacemos tratamiento, y cómo empezamos a llegar más temprano precisamente a esto. Ahí uno puede observar la diferencia obviamente de pronóstico que hay cuando uno hace un diagnóstico tardío, que si uno hiciera pruebas de tamizaje y llegara a un diagnóstico precoz, etcétera, etcétera. Yo creo que termina siendo una gran noticia finalmente para el país el lanzamiento de este Plan Nacional del Cáncer, y obviamente la acogida que tuvo de esta idea que encabezó, como decía la senadora Goich, y de la cual fui partícipe, de la Ley Nacional del Cáncer, y que yo espero se pueda discutir prontamente en el Parlamento. Sin duda son temas transversales, son políticas de Estado, políticas de salud pública. Hablemos del tema portuario también, por diputado, porque usted, ¿no es cierto?, está muy ligado al asunto portuario. ¿Qué le parece esta situación que se está dando en Valparaíso? Mire, obviamente... perdón, que entre paréntesis ha sido beneficiosa para San Antonio, porque lamentablemente se derivan las cosas. Claro, cuando hay paralización en uno... Mira, siempre ha ocurrido. Cuando en algún momento San Antonio paralizaba, hubo tiempos bastante duros de paralización hace algunos años, todos los barcos se venían a Valparaíso. Y hoy día, cuando esto ocurre en Valparaíso, obviamente la derivación natural termina siendo San Antonio. Entonces,
desde esa perspectiva, si bien es cierto el país tiene alternativas y en eso nos afecta como país, sí obviamente va a afectar a uno u otro puerto cuando hay una paralización. Y uno quisiera que las paralizaciones obviamente no existieran, pero claramente cuando las hay es porque existe un requerimiento y una necesidad de fondo por parte de los trabajadores. Yo he estado muy vinculado, no a este movimiento en Valparaíso particularmente, pero a muchas otras movilizaciones con los sindicatos de San Antonio en su momento. Y básicamente cuando hay requerimientos de esta envergadura, esto dice relación con la gran asimetría que hay entre los sindicatos y los empleadores. Nosotros, o por lo menos personalmente, siempre hemos bregado porque exista una mayor simetría en los procesos de negociación, de tal manera que pueda existir un avance sustantivo y mejoras a los trabajadores en sus condiciones laborales, que eso es lo que ocurre en todos los países, incluso los países más desarrollados del mundo. De hecho, se habla, por ejemplo, en Europa de la flexiseguridad, un concepto de cómo nosotros podemos avanzar en flexibilidad laboral, pero sin afectar, obviamente, la seguridad de los trabajadores en materia digamos, de contratos y de beneficios. Entonces, en este caso particular, obviamente que se ve un impacto negativo en Valparaíso, pero también dice relación con la necesidad que hay de poder resolver el conflicto por parte del empleador. O sea, cómo se extiende por una cantidad incluso más allá de los 15 días, que implica o debiera implicar al menos una revisión en la concesión. Tú sabes que no puede haber una concesión que vaya más allá de 15 días, que no esté en funcionamiento, y que no haya, digamos, intención de poder sentarse a conversar por parte del empleador para resolver este tema. Entonces, yo lo que esperaría es una actitud mucho más proactiva de la empresa, de tal forma de sentarse a negociar y llegar a un punto de acuerdo para resolver lo antes posible este conflicto que afecta, obviamente, no solo a la empresa, sino que también a la ciudad de Valparaíso y por esa misma razón creo que uno esperaría, digamos, una fórmula diferente para poder resolver la situación que ya está extendida por una cantidad de días mucho más allá de lo que uno esperaría. Se nos va pasando el tiempo, nos quedan 3 minutos para terminar y no puedo dejar de preguntarle por el caso Catrillanca, ¿no es cierto? Porque además, tomando en consideración lo que pasó en el Congreso con los gastos reservados para carabineros, que no se aprobó y todo lo que se ha ido conociendo en el último tiempo, donde incluso uno de los formalizados por la muerte de este comunero mapuche aparece haciendo un video y diciendo algunas cosas como que a ellos los obligaron a mentir. ¿Qué le parece todo el curso que está tomando este tema? Dos cosas que en el poco tiempo que queda, me gustaría decir. Primero, la necesidad de una profunda revisión de la institucionalidad de Carabineros. O sea, cuando existen este tipo de situaciones, cuando más allá, o sea, dejando de lado la situación del homicidio del comunero mapuche, Camilo Catrillanca, cómo reaccionó la institución frente a esta situación es algo que amerita, digamos, hacer una revisión profunda de los procedimientos internos de Carabineros y de por qué razón terminamos con un asesinato de una persona que no estaba en ningún momento enfrentó a Carabineros y además de eso, cómo se cambian las versiones de lo ocurrido. O sea, el mismo general director dice una cosa, le transmiten al gobierno, el gobierno dice A, después el otro día B, C, y se genera, digamos, una situación muy incómoda que obviamente, insisto, amerita una revisión a fondo de lo que está ocurriendo en la institución. Pero lo segundo que tiene que ver con el tema de fondo, y lamentando obviamente la muerte de Camilo Catrillanca, nos habla de cómo el Estado chileno ha sido completamente ineficiente en poder resolver la situación que ha ocurrido por tantos años con el mundo mapuche. De qué manera nosotros entendemos el conflicto. Y el mayor problema es entenderlo como un problema de violencia o de seguridad y tratar de resolverlo por esa vía. Por eso que el Comando Jungla, a mi juicio, no tenía en ningún momento... Aunque dicen que no se llama Comando Jungla, sino que es parte del GOPE. Bueno, como quieran decirle, pero salieron titulares enormes con el presidente de la República y un contingente importante atrás lanzando el Comando Jungla. Entonces, si no es el nombre oficial, es el nombre social. Pero ¿qué le dice usted a aquellos que señalan de que este comando no viene de este gobierno, sino que viene del gobierno anterior que usted apoyó de Michelle Bachelet? Mire, yo tengo una crítica al Estado chileno, y eso fue lo que dije al principio, que trasciende todos los gobiernos porque no ha entendido el conflicto en su real dimensión. Y su real dimensión es política, no es de violencia. Entonces, cuando este gobierno refuerza esa vía,
porque esa es la diferencia que nosotros tenemos. Y dice, primero cuando eran oposición decían que esto era terrorismo, que había terrorismo en la Araucanía. Sí. Y después de eso trasladaron el conflicto y la solución a una acción de violencia que tiene que ver con el enfrentamiento entre carabineros y los comuneros. Si los españoles, cuando nos conquistaron, no fueron capaces de poder ganar por esa vía e instauraron los parlamentos, hoy día obviamente el Estado chileno debiera entender que la única forma de resolver los conflictos tienen que ver con la nueva instalación de nuevos parlamentos y de reconocer que en el liderazgo de los mapuches hay las condiciones suficientes para que el Estado chileno lleve conversaciones de alto nivel para resolver los conflictos que hay. Mire, ha habido mucha apertura, por ejemplo, en otros casos. En Rapa Nui tuvimos un conflicto hace algún tiempo, sí. No sé si tú recuerdas, y se resolvió con la participación de la Presidenta de la República, de ministros de Estado, se llegó a un acuerdo y se resolvió el conflicto, que obviamente no tiene una historia tan sangrienta, digamos, como la historia con el pueblo mapuche, pero claramente instalar parlamentos y entender que un problema político se resuelve con política de alto nivel es la manera de poder resolver este conflicto y no con más represión en la zona, si no vamos a tener más muertos. Perfecto. Diputado, hemos llegado al tiempo final de esta entrevista. Siempre es muy entretenido e interesante conversar con usted. Hemos hablado de temas que son importantes, porque la verdad es que muchas veces, claro, podemos ir a temas de leyes, ese tipo de cosas, pero hay temas como de salud pública que son transversales, el mismo tema, aclarar esto desde el punto de vista técnico, lo que pasa con usted con los viáticos y este último caso que hemos conversado. Así que muchas gracias por estar con nosotros y espero tenerlos de vuelta en esta conversación y entrevista luego. Muchas gracias, Bernardo, y un gran saludo a toda la gente que nos ve a través de la señal de Quinta Visión. El diputado DC, Víctor Torres, conversando con nosotros en esta entrevista a fondo. Que esté muy bien usted y su familia.